Hemos empezado el día. Alex buscando cosas que no encuentra. Siempre. Todo en esta vida está dentro de una bolsa. ¿Pero cuál? ¿Y cuál es el siguiente paso? Intentar dejar el motor listo y arrancarlo. Ese es el plan de hoy. Veremos lo que pasa. Con este palo en medio. Alex está donde siempre, intentando instalar el waterlock. Pero es que una tubería de 3 pulgadas es bastante complicada de torcer. Y como no está alineado perfectamente, pues aquí ando. Bueno amigos, por aquí seguimos con más frío que antes. La verdad que sí, que hace un frío hoy. ¿Y cómo va eso? Bien. ¿Nos enseñas el waterlock? ¿Cómo lo has instalado ya? Aquí está. ¿Puedes coger la cámara? Sí. Pues mira, tenemos este tubo que va hacia afuera con una curva. Ya lo explicamos en otro vídeo anterior. Aquí hay una reducción porque el tubo del pasacascos es de un diámetro y el tubo que sale del motor, que es este, es de otro diámetro. Entonces en algún punto teníamos que hacer una reducción y la hicimos aquí, utilizando parte del escape del motor Perkins anterior. Así que nada, conseguido. Esta parte está conseguido. Hay una cosa que me preocupa un pelín, que es que queda muy cerca del eje. Pero bueno, no toca y hemos puesto estas cinchas bien tensas con una especie de bridas atadas al casco y pues esto está más firme que yo que sé. Además, esta tubería es tan rígida que esto no se va a mover, pero bueno, que igualmente está muy cerca. Y ahora voy a seguir con las tuberías del calentador de agua de la ducha, que tenemos que conectarlo al líquido refrigerante del motor. También lo explicamos esto en otro vídeo. Y necesito una de las garrafas de líquido refrigerante porque hay que vaciar el motor entero de líquido refrigerante. Buenos días. Hoy, lunes, hemos decidido que nos tomamos un café para entrar en calor. Ir al baño en condiciones. Y comprar todas las cosas que no podíamos encontrar ayer, domingo, que estaba todo cerrado. Pues de compras y aún quedan cosas por comprar. Ya estamos en el barco y ayer Alex me dijo que pusiera decapante aquí y hice toda la mitad, esta mitad, y ahora voy a empezar a rascar. Os enseño aquí para que veáis cómo es esto, que es como una mucosidad. Este es el decapante y esto es lo que fui pintando con esto, porque era lo único que teníamos ayer, domingo, que estaba todo cerrado. Así que nada, ahora voy a proceder a rascar. Esto es así, se va quitando. Y esto pues lo voy limpiando con la capa, con un trapo. Es como una pasta. Vale amigos, este momento es importante. Alex va a enchufar el agua para encender el motor. Vamos a ver si este pequeño arranca. Y después de tanto sufrimiento, ¿oís eso? ¿Oís eso? ¡Por fin! ¡Yuhu! Una cosa menos, ahora sí que sí. Porque al final, entre una cosa y otra, siempre faltaba una pieza y no podíamos terminar. Y ahora ya está, ya está. Hay algo aquí que no estaba previsto, que puede que nos hayan estafado. Bueno, como habéis escuchado antes, el motor ya funciona, pero Alex nos va a hacer un update de todo. Bueno, voy a ver si podemos ver algo con la luz esta y la cámara. Un tour, otro tour. Está bastante sucio todo, ya lo limpiaremos. Aquí queda muy cerca del eje,
Pero bueno, es súper rígido y esto lo retiene. No debería de haber problema porque no se mueve esto. Pero bueno, veremos con la operación qué acaba pasando. Luego el eje, pues está doblado. ¿Ves? Aquí me he hecho una marca con la comba, ¿no? El bulto lo tiene aquí, digamos, ¿no? Entonces a medida que vas girando, pues tiene pues será 1 milímetro o así de comba. Entonces pues veremos cómo lo arreglamos esto, porque con el sello nuevo aquí esto oscila y no sé si va a dañar el sello o si directamente no va a sellar por tanto movimiento. Entonces esta es la preocupación de ahora. Todo el resto va bastante bien. El waterlock no fuga por ningún lado. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues aquí hoy también he solucionado las tuberías, las conexiones del antisifón, que tiene un problema, y es que he desmontado esta válvula porque no paraba de salir agua con esto en marcha, y me he dado cuenta que dentro falta una boya o algún tipo de válvula que flota y cierra, digamos, el orificio, ¿no? Cuando hay presión de agua. Entonces, dentro no está. Así que hay algo aquí que, bueno, me han vendido la moto, porque esto se suponía que era nuevo, pero la caja estaba abierta, y a saber si alguien lo ha desmontado, porque no para de salir agua por aquí y no debería. Y luego, pues nada, me gusta hacer este tipo de separación entre tuberías con una brida y una pequeña tubería. Y pues como veis está todo lleno de esto para que no rocen y con la fricción pues se desgasten y acaben fugando. Aquí también tenemos el filtro de agua salada con sus conexiones. Esta es la conexión del váter trasero para tirar de la cadena. Luego aquí, que no se ve, pero bueno, esta tubería de aquí es del grifo de agua salada que hay en la pica de la cocina. Y todo pasa por este filtro de agua salada. Lo hago pasar por aquí para así no tener problemas con porquería que absorba del agua de mar. Todo se va a quedar aquí dentro y esto es de fácil limpieza. Y aquí pues también los cables de mando, pues los he puesto aquí con unas bridas. Y esto es la masa también, que conecta pues todas las partes metálicas con el agua. Esto también lo he tenido que hacer yo porque no estaba. Aquí hay unas conexiones que no estaban tapadas con unos tapones de metal, que es donde sale las tuberías de líquido refrigerante que van hasta el termo de agua caliente para la ducha. Entonces estos tubos estaban sueltos, no estaban, bueno, mentira, estaban conectados en el otro motor, pero ahora estaban sueltos hasta que no he tenido unos racores que tenía que poner aquí nuevos, unos fittings nuevos, que conseguí investigando, y gracias a Facebook. Hay una página de propietarios de motores Yanmar que te ayudan siempre, la verdad. Cada duda que he tenido con el motor, pues me la han sabido solucionar y me han dado pues el catálogo de partes, y entonces en ese catálogo vi que el fitting original es de 3 octavos, el diámetro de la rosca. Entonces, en vez de comprar lo original, que es un kit que te venden por 80 euros, los he comprado en una tienda de náutica, racores de cobre náutico, por una cuarta parte, por 20 euros. He comprado los dos y hacen la misma función, son exactamente iguales. Así que ya tenemos las tuberías. Aquí tenemos como ya contamos en su día, aquí tenemos el depósito de expansión del líquido refrigerante, y bueno, todo el cableado. Hay que pasar los cables mejor y poner bridas y dejarlo todo un poco más apañado, porque todo esto está por aquí suelto. Y nada, y en su día ya explicamos el filtro de combustible. Este es el tubo del heater, del calentador. Y ahora aquí tengo que poner la bomba del propio heater, porque la bomba estaba arriba del todo, que el heater va aquí arriba. ¿Y qué pasaba? Pues que esta bomba tenía un problema, y es que no llega a chupar el combustible porque está demasiado alta. Así que tengo que desmontar todo este cacharro y ponerlo ahí abajo, aquí, al lado de su grifo, para que cuando se encienda ya
succione desde aquí, que aquí ya siempre está mojado porque está al nivel de la parte baja del tanque de combustible, y va a mandar presión ya hacia el heater. Y voy a usar una tubería que viene con el heater, que es de nylon, que es muy rígida, que no se expande con las pulsaciones de presión de la bomba. Así que eso es todo por hoy. Creo que hoy hemos hecho un trabajo de finalización. Hemos puesto, como ya dijimos en su día, guindillas en el pastel. Y ¡Lindas! ya lo sé. Y por hoy estoy contento. Sí. Venga, chao, chao. Hasta la próxima.